El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle de nueva cuenta en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las secuelas que deja esta enfermedad de COVID-19. ¿Y por qué es importante hablar nuevamente de este tema? Porque conforme avanza el tiempo, se han ido descubriendo nuevas secuelas en aquellas personas que han atravesado por un cuadro grave de COVID-19. 48 asociaciones de profesionales presentaron una guía sobre COVID prolongado en España. De esto estaremos hablando hoy, por supuesto. Investigaciones identifican la pérdida total de olfato, la pérdida del gusto y la dificultad para respirar como los síntomas más persistentes de hasta 4 y 7 meses después de COVID-19. Instituciones de salud han instalado el servicio de atención para pacientes de COVID prolongado y le estaremos hoy también actualizando las cifras en torno a esta pandemia. Las muertes por COVID-19 a nivel mundial serían ya el doble de las reportadas de manera oficial, según la Organización Mundial de la Salud, que dice que esta cifra podría alcanzar los 10 millones de muertes. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto sobre el programa que hoy abordaremos. La COVID-19 llega al mes 17, dejando una serie de secuelas y sufrimiento a quienes han padecido esta enfermedad de alta transmisión de forma directa e indirecta. La vida de la población mundial cambió de un momento a otro. Nadie imaginó que de no seguir las medidas establecidas desde tiempo atrás por organismos internacionales, se desataría una pandemia de máxima extensión en corto tiempo y que perdurara. Más de 166.835.000 personas han enfermado en esta pandemia del siglo. A pesar de que algunas personas ya no tienen la enfermedad, siguen presentando manifestaciones o secuelas persistentes. De acuerdo con datos del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, ha analizado entre 50 y hasta 200 síntomas. La que más perdura es la fatiga, dolor muscular, de articulaciones y de cabeza, falta de aire, pérdida de cabello, niebla cerebral y pérdida de olfato, así como pérdida de masa corporal.
mientras que un estudio realizado en Reino Unido, de acuerdo con los análisis, muestra que 1 de cada 7 personas tenía síntomas durante más de 4 semanas, 1 de cada 20 durante menos de 8 semanas y 1 de cada 50 seguía con síntomas a los 3 meses. El síndrome post-COVID-19, padecimiento que tiene una repercusión orgánica, afecta entre un 10 al 60% de los pacientes recuperados, desde quienes fueron asintomáticos, padecieron de forma leve, moderada o grave la enfermedad. A la fecha, no hay una prueba de laboratorio para diagnosticar este síndrome. Sin embargo, se equipara con el síndrome post-terapia intensiva, esto es, que necesitan varios meses de recuperación. Además de que la calidad de vida de las personas se vio afectada, han tardado en recuperarse también de las secuelas emocionales. En este transitar de la pandemia se ha acompañado de aspectos emocionales como el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la impotencia, la ira, la tristeza y la soledad. Al tener que pasar la enfermedad en completo aislamiento, confinados y sin contacto con familiares o con cuidadores, y la pérdida también de seres queridos. Aunque comienza a descender la infección por SARS-CoV-2, el sistema de salud mundial debe estar preparado para atender las secuelas de la COVID-19 y los posibles padecimientos que pudieran agravarse como consecuencia de esta enfermedad. Aún los estudios son preliminares, pero advierten que la COVID-19 causa una inflamación en órganos múltiples, siendo los más afectados pulmón, corazón y cerebro, el cual puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. De ahí que la recomendación de expertos internacionales es dar seguimiento puntual a los más de 166 millones de personas que han enfermado por la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud respecto a los casos de COVID-19 en el mundo. Roberto, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Al ritmo actual, dentro de 3 semanas, a mitad de junio, las muertes ocurridas solo este año a causa de la COVID-19 van a superar todas las registradas en 2020. Los contagios reportados desde que se inició 2021 ya superan los registrados en el primer año de la pandemia, según la contabilidad de la Organización Mundial de la Salud. Esto ocurre porque solo en Europa y en la zona del Mediterráneo Oriental han disminuido con fuerza los casos en las últimas semanas. En América se mantienen en niveles parecidos, por encima del 1.000.000 de contagios semanales desde febrero, y en ese mismo periodo en Europa han disminuido a la tercera parte. También en el sudeste de Asia aparece una tendencia a la baja, pero es que en esos países estamos viviendo el peor momento desde el inicio de la pandemia. De hecho, la pasada fue la 5ª semana con más casos. Algo parecido, aunque con menos afectados, ocurre en el Pacífico Occidental. Ahí también se vive en estas fechas lo peor de la pandemia. En números globales ya son 166 millones de personas las que han enfermado de COVID en el mundo y casi 3,5 millones de ellas han fallecido. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha advertido de que se observa una tercera semana consecutiva de disminución de casos, pero la situación a nivel mundial es, como decimos, muy frágil y ningún país puede decir que está a salvo. En este contexto, Francia ha anunciado la creación de la Academia Mundial de la Salud. La plantea como una nueva institución dedicada a la formación de responsables públicos, de la sociedad civil y del personal esencial en casos de pandemias, y su objetivo principal es luchar contra la desinformación, una cuestión sobre la que hay consenso en que es uno de los factores que más ha perjudicado la lucha contra la COVID-19. El presidente francés, Emmanuel Macron,
la ha definido como una entidad cuyo objetivo será poner al servicio de la opinión pública internacional información basada exclusivamente en la ciencia para reducir la influencia de las informaciones falsas que circulan y que influyen negativamente en las opiniones y decisiones que tomamos las personas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Le decíamos ya en titulares que la Organización Mundial de la Salud estima que las muertes por COVID-19 en el mundo podrían ser hasta 3 veces mayor a lo que hasta ahora se ha reportado. El recuento de muertes a causa de la COVID-19 se está subestimando, así que en lugar de ser 3.4 millones, en realidad podría ser de entre 7 y 10 millones de fallecimientos a nivel global, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Hasta el 31 de diciembre de 2020, las estimaciones preliminares sugieren que el número total de muertes atribuibles al COVID-19 es de al menos 3 millones, lo que supone 1.2 millones más que las 1.8 millones oficialmente reportadas. Basándose en este exceso, la cifra actual de muertos por coronavirus, que oficialmente es de 3.4 millones, podría ser entre 2 y 3 veces más alta, estimó el organismo internacional. En la región de las Américas, la cifra podría ser de hasta 1.46 millones de muertes, es decir, 60% más que las 900.000 reportadas. En Europa, el cálculo es una mortalidad entre 1.11 y 1.21 millones de personas, un 50% más de las 600.000 oficiales. Por otro lado, el pasado viernes se reunieron los ministros de salud del G20 para analizar la respuesta a la pandemia. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a las grandes economías que intensifiquen sus esfuerzos por llevar las vacunas de COVID-19 a todo el mundo, porque justo el 90% de las dosis administradas se han repartido en países de este bloque. Por ello, la Unión Europea prevé la donación de al menos 100 millones de dosis para finales de 2021 a países pobres. Francia entregaría 30 millones de dosis al mecanismo COVAX, informó Elizabeth Ortiz. Y en Europa aprueban un nuevo certificado COVID-19 a partir del 1 de julio. Escuchamos. A partir del próximo 1 de julio, la Unión Europea contará con un certificado digital de COVID que funcionará durante 12 meses y será vinculante en toda la Unión Europea para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Un acuerdo al que han llegado los Estados miembros y por el que se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario. En este sentido, el comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez entre en vigor el certificado de COVID. Evitamos que haya una fragmentación. Tendremos la misma herramienta en toda Europa y no diferentes herramientas en diferentes Estados miembros. El principal reclamo de los Estados durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio. El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernández López Aguilar, explicó que si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida. Ahora, el siguiente paso legislativo para el certificado será la validación en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y por el Pleno de la Eurocámara el próximo mes de junio. En paralelo, también el Consejo tendrá que dar luz verde al acuerdo de este jueves. Y mira esta pieza que nos presenta nuestra compañera Rocío López Fonseca. Las abejas podrían detectar la enfermedad coronaria de COVID-19. Investigadores de la empresa holandesa Insect Science y de la Universidad de Investigación de Países Bajos idearon un método inusual para detectar la COVID-19. Se trata de las abejas, y es que estos insectos tienen un sentido del olfato inusualmente agudo, y los científicos las han entrenado para que reaccionen y puedan percibir a una persona infectada por la COVID-19. Para entrenar a las abejas, los científicos del Laboratorio de Investigación Bioveterinaria de la Universidad de los Países Bajos les dieron agua azucarada como recompensa tras presentarles muestras infectadas con COVID-19. No recibían ninguna recompensa si se les mostraba una muestra no infectada. Una vez acostumbradas al sistema,
las abejas fueron capaces de extender la lengua espontáneamente para recibir una recompensa cuando se les presentaba una muestra infectada. Según los investigadores, el hecho de que las abejas extiendan su lengua en forma de paja para beber es la confirmación de un resultado positivo en la prueba del coronavirus. El resultado de la prueba del COVID-19 puede tardar horas o días, pero la respuesta de las abejas es inmediata. Además, el método es barato, lo que lo hace potencialmente útil para los países en los que las pruebas son escasas. Sin embargo, el profesor que estudia las abejas, los insectos y la inmunología animal en la Universidad de Gante, Bélgica, Dirk de Graaf, no cree que la técnica vaya a sustituir a las formas más convencionales de análisis de COVID-19 en un futuro próximo. Señaló que se sabe muy poco sobre estas pruebas sobre las abejas como para determinar su verdadera eficacia, aunque se mostró abierto a la idea de que las pruebas de las abejas proporcionen una indicación de la enfermedad cuando no se disponga de las pruebas PCR, informó Rocío López Fonseca. Interesante, sin duda alguna, esto que nos presentaba nuestra compañera. Y mire, regresando a Europa, poco a poco han ido levantando algunas medidas restrictivas conforme avanza la vacunación y desciende el número de casos en estos países. A partir del próximo 1 de julio, la Unión Europea contará con un certificado digital de COVID que funcionará durante 12 meses y será vinculante en toda la Unión Europea para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Un acuerdo al que han llegado los Estados miembros y por el que se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario. En este sentido, el comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez entre en vigor el certificado de COVID. Evitamos que haya una fragmentación. Tendremos la misma herramienta en toda Europa y no diferentes herramientas en diferentes Estados miembros. El principal reclamo de los Estados durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio. El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernández López Aguilar, explicó que si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida. Ahora, el siguiente paso legislativo para el certificado será la validación en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y por el Pleno de la Eurocámara el próximo mes de junio. En paralelo, también el Consejo tendrá que dar luz verde al acuerdo de este jueves. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. El tema que hoy abordamos tiene que ver con las secuelas que deja COVID-19 en pacientes que han padecido esta enfermedad de manera grave. Con base en esta información, 48 asociaciones de profesionales en España elaboraron una guía sobre COVID prolongado en este país. Un total de 48 sociedades científicas, médicas y asociaciones de pacientes, integradas en un amplio comité, se unieron para elaborar y consensuar una guía para atender a personas con COVID persistente o COVID prolongado, que ofrezca una respuesta más adecuada a las necesidades en materia de salud de un grupo poblacional que crece de forma paralela al aumento de los contagios por el SARS-CoV-2. Este proyecto colaborativo fue coordinado desde el inicio por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para atender a quienes presentan síntomas después de la infección y que tienen malestares durante más de 4 a 12 semanas. La guía clínica comienza con una introducción acerca de la justificación de por qué era necesario este documento, para explicar después la metodología de trabajo, el contexto, los objetivos, el ámbito de aplicación, la población objetivo, el grupo de trabajo y la búsqueda de evidencia.
Incluye las definiciones, hipótesis y caracterización clínica. Sus autores también hacen una serie de recomendaciones en relación a las pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y complementarias, la valoración de comorbilidades, la situación funcional y social de los afectados, resumido todo en un kit de atención básica. Esta guía enumera las posibles opciones terapéuticas y evidencias científicas, tratamientos específicos o sistémicos, tratamientos destinados a restablecer el equilibrio, así como la vacunación frente al coronavirus. Enlista las recomendaciones al paciente, los programas de seguimiento en atención primaria, los criterios de asistencia compartida y la apuesta por el trabajo multidisciplinario y la interconsulta desde el primer nivel de asistencia, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Guatemala para escuchar el informe que nos ha preparado nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC. Te escuchamos, Javier, adelante. Desde Ciudad de Guatemala, este es el reporte de coronavirus de la semana del 12 al 19 de mayo del 2021. Los datos son los siguientes: 243.833 casos acumulados, 224.185 recuperados, 11.720 casos activos y 7.928 fallecidos. El presidente Alejandro Yamatei anunció que la vacunación de maestros permitirá el pronto regreso a clases. La vacunación anti-COVID para los docentes podría iniciar en las próximas semanas. El gobernante aseguró que la inmunización de los maestros permitirá que vuelvan las clases presenciales de forma segura. Por el momento, las clases presenciales solo están autorizadas en los municipios con alerta amarilla en el semáforo del coronavirus, y actualmente hay 75 municipios en amarillo. El Ministerio de Salud también autorizó que 157 establecimientos educativos privados tengan clases presenciales en municipios con alerta naranja. Inicialmente, los maestros estaban incluidos en la tercera fase de vacunación, pero varios diputados presionaron para que se diera la prioridad, por lo que en abril el Ministerio de Salud accedió a acelerar el proceso. El presidente Yamatei anunció este martes 18 de mayo que ya se habilitó el registro para que los adultos entre 60 y 65 años de edad puedan inscribirse para acceder a la vacuna contra el COVID-19. El mandatario señaló que, de momento, solo se permitirá la inscripción y que aún no se enviarán mensajes para citas. Con respecto a los trastornos emocionales por la pandemia, guatemaltecos han presentado trastornos de ansiedad, el temor al contagio, la crisis económica que ha generado el COVID-19, el confinamiento, el cambio de hábitos, permanecer alejados de los familiares e incluso el duelo, son situaciones que han llevado a las personas a manifestar algún trastorno mental durante la pandemia. 3 de cada 4 guatemaltecos los han manifestado. De este grupo, el 75% ha tenido trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, estrés postraumático, de acuerdo con Esvin Romero Minera, de medios psiquiátricos del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud. Aunque no ha sido muy difundido, desde la especialidad psiquiátrica, en el hospital y en lo privado, se han visto casos en los que las personas llegan con traumas, trastornos de ansiedad y en el estado de ánimo, más que nada depresión y eventos psicóticos y o delirantes tras haber sufrido COVID-19, menciona el psiquiatra Jaime Rabanales, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Roosevelt. Son personas entre 35 y 55 años de edad quienes más tuvieron delirios depresivos y psicosis a raíz de haber padecido de la enfermedad COVID-19. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos, amigos. Muchísimas gracias, Javier, por esta información. Por supuesto, un saludo también para Guatemala, un abrazo a nuestros hermanos. Ojalá que pues este combate a la pandemia avance con éxito ahí en este país centroamericano. Y mira, el Instituto de Salud comienza a atender a pacientes con secuelas de COVID-19. Ante la gran cantidad de pacientes que han presentado el llamado post-COVID o el COVID prolongado, algunas instituciones de salud han instalado el servicio de atención a estos pacientes que, aunque no son suficientes, ayudan a quienes siguen presentando sintomatología. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza acciones de rehabilitación física, pulmonar y cardíaca, e incluso psicológica, para pacientes que se recuperaron de COVID-19 en las distintas fases de la enfermedad.
Hasta el momento, mediante este sistema, se han brindado miles de consultas en todo el país. Se han atendido en las áreas de rehabilitación y reacondicionamiento por secuela física, rehabilitación cardiopulmonar y secuela psicológica. Los especialistas indican que, de acuerdo a los estudios científicos publicados, alrededor del 10 al 20% de los pacientes que tuvieron COVID-19 pueden presentar algún tipo de secuela a causa de la enfermedad. Estas pueden ser de tipo respiratorio, cardíaco, físico, psicológico o neurológico, entre otras. En el 50-70% de los pacientes pueden persistir síntomas como cansancio extremo, fatiga, pérdida muscular, tos constante, ansiedad, depresión y problemas para dormir, posteriores a un cuadro de COVID. Entre el 80 y 90% de los casos son de grado leve. El resto puede tener alguna limitación importante para incorporarse a la vida diaria. En algunos casos puede permanecer esta limitación funcional y llegar a implementarse como una secuela de carácter permanente, incluso para toda la vida, informó Rocío López Fonseca. Me da mucho gusto, como siempre, saludar al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las secuelas en pacientes graves de COVID-19 y me gustaría iniciar con un dato, doctor, de acuerdo con un estudio realizado por el gobierno de Reino Unido y que siguió a más de 47,000 pacientes por 140 días, encontraron que cerca del 30% fueron readmitidos en el hospital y de ellos murieron después de su alta un total de 5,875 pacientes, es decir, más de 1 de cada 10. Cifras que nos ponen en otro contexto y en otra dimensión también, doctor. Sí, Belén, y además preocupantes. Lo habíamos comentado en este espacio desde hace algunos meses, en que estudios preliminares, algunos de ellos publicados en la revista JAMA, otros en Lancet y otros en la revista New England Journal of Medicine, en que la estimación de secuelas en pacientes con COVID grave o crítico estarían por el orden del 30%. Y este estudio lo confirma, al que tú haces referencia. El paciente que tiene COVID leve o COVID moderado tiene menos posibilidades de secuelas. Pero para un poco antes, creo que vale la pena comentar con nuestra audiencia lo que sería una diferencia entre complicación y secuela. Y también señalar que para el caso de COVID específicamente se ha hablado de una persistencia de sintomatología a partir del cuadro agudo de COVID, a lo cual se le conoce como COVID prolongado, que también es diferente a secuelas post-COVID. El COVID prolongado es aquel en que la sintomatología persiste más allá de 3 semanas. Y el COVID prolongado se presenta hasta en un 50% de los casos con COVID, incluso de casos moderados. No así en el caso de los leves, pero sí a partir de casos moderados. Luego tenemos las complicaciones de COVID, en donde los pacientes que tienen COVID grave y COVID crítico pueden tener falla de diversos órganos y sistemas, habitualmente durante la fase activa y aguda de la enfermedad. Y ahí recordarás, hemos hablado de las complicaciones cardiológicas, neurológicas, respiratorias, renales, etcétera, durante la fase activa y aguda del COVID. Pero luego tenemos el apartado de secuelas, que son esas alteraciones que pueden persistir durante meses después de la enfermedad y que no sabemos si algunas de ellas puedan persistir más tiempo, porque el tiempo de seguimiento que ha
transcurrido a partir de los primeros casos, bueno, es de solamente un año y medio, a partir del primer reporte en Wuhan en diciembre del 2019. Entonces, si quieres, entramos en detalle con secuelas enseguida. Claro, doctor, es un panorama muy claro y importantísimo esta diferenciación que hace entre las tres, digamos, etapas que un paciente post-COVID puede presentar. Claro. Con esto regresamos, doctor. Después de la pausa, usted no se vaya. Y hasta ahora se carece de pruebas para diagnosticar síndrome post-COVID, es lo que nos cuenta en la siguiente pieza informativa nuestra compañera Rocío López Fonseca. El infectólogo Alejandro Macías explica que no existe una prueba determinada o exclusiva de laboratorio para diagnosticar el síndrome post-COVID, e incluso se le ha asimilado con el síndrome post-terapia intensiva. El síndrome post-COVID, padecimiento que tiene una repercusión orgánica que puede durar meses y afectar desde un 10 a un 60% de los pacientes recuperados, hayan sido o no hospitalizados. El médico, también miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, detalló. Podría parecerse a lo que se conoce como el síndrome de fatiga crónico o la fibromialgia, en donde la gente no se siente bien, todo le duele, pero nunca encontramos nada en el laboratorio. Estudios de años recientes habían mostrado que en esos casos de fibromialgia hay alteraciones en el sistema nervioso. Hay mediadores de inflamación en el sistema nervioso, y el sistema nervioso interpreta como que el problema es periférico, en los músculos, en las articulaciones, en los pulmones. En conclusión, este es un problema común. El especialista insistió en que lo mejor es no enfermarse y seguir apostando por la prevención y los cuidados de higiene que nos ayuden a eliminar el virus, además de acudir a vacunarse cuando corresponda, informó Rocío López Fonseca. Qué interesante esto que plantean, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y hablaba usted al principio de una diferenciación muy interesante, lo que son las secuelas, pero lo que podría ser también una complicación de COVID-19. Digamos, ¿cuál sería la principal diferencia, doctor, para definir si es una secuela o es una complicación? Bueno, te decía que durante la fase activa y aguda de la enfermedad, durante esas primeras 2 semanas, en que puede presentarse la gravedad, el estado crítico, sobre todo entre el día número 6 y el día número 12 de la evolución. La gravedad de la enfermedad puede conducir a daño a múltiples órganos y sistemas. Los pacientes que se hospitalizan, y particularmente los que tienen estado crítico y que van a unidades de cuidados intensivos, pueden tener lo que en el campo de la medicina llamamos síndrome de choque, en este caso un choque séptico pero de origen viral, causado no por bacterias sino por el propio SARS-CoV-2. Estos pacientes pueden tener falla de múltiples órganos por la inflamación en los vasos sanguíneos, y esto incluye el corazón. Estos pacientes pueden tener infartos del miocardio, pueden tener miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, pueden tener infartos cerebrales. Recordemos que el COVID en la fase aguda tiene un componente trombótico importante que puede dañar a cualquier órgano y sistema. Esta situación también puede ocurrir a nivel renal, y el paciente con COVID agudo que tiene gravedad o forma crítica de la enfermedad puede tener insuficiencia renal aguda. Discúlpame. Estas son consideradas complicaciones porque claro, se presentan en la fase activa de la enfermedad. Pero cuando un paciente ya ha pasado la fase activa,
el paciente puede tener síntomas persistentes o la aparición de algunos síntomas no presentes durante la fase aguda, a lo cual se le conoce como síndrome post-COVID. Y lo escuchábamos hace un momento del doctor Alejandro Macías, un síndrome post-COVID que se puede caracterizar por síntomas muy vagos, muy poco específicos, como el caso de la falta de concentración mental, insomnio, trastornos de la esfera emocional, psicológica. Estos pacientes pueden tener olvidos, pueden tener trastornos todavía del olfato o del gusto, que pueden persistir durante periodos variables de tiempo. Entonces a esto se le conoce como el síndrome post-COVID. Y el síndrome post-COVID, insisto, puede ocurrir en dos modalidades, como un COVID que tuvo persistencia de síntomas que se presentaron durante la fase aguda, pero también con la aparición de síntomas nuevos después de que ocurrió la fase aguda. Y las secuelas, Belén, para ejemplificar, digamos, la más estudiada de las secuelas, diría, es la fibrosis pulmonar. El paciente que ha tenido un COVID grave, que requirió, por ejemplo, intubación endotraqueal por haber presentado una neumonía grave, severa, que tuvo varios días en terapia intensiva con esa intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica, y que puede tener daño pulmonar en la modalidad de fibrosis. Bueno, resolver la fibrosis es muy difícil, la fibrosis pulmonar. Se puede disminuir el grado de fibrosis, difícilmente desaparecer completamente la fibrosis, pero puede disminuirse a un grado tal que el paciente sea funcional desde el punto de vista de su actividad respiratoria, de su funcionamiento respiratorio. Claro, doctor, si me permite, vamos a saludar en la línea telefónica al doctor José Luis Po Ramírez, es internista hepatólogo. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Le preguntaría desde su especialidad, desde su disciplina, ¿qué es lo que han encontrado respecto a los pacientes que se han recuperado de COVID-19? Hola Belén, buenos días. Bueno, nosotros tenemos una visión más bien optimista del problema. La mayor parte de los pacientes les va bien, y es importante hacer una distinción entre el post-COVID agudo, simple, o el post-COVID grave. Creo que, como bien escuchaba ahora por mi colega médico, los síntomas que más preocupan y la vigilancia que se debe enfocar es a los pacientes que han tenido un COVID grave, porque esos en el post-COVID son los que son más susceptibles a alguna complicación. Claro, doctor, ¿cuáles son algunas de estas principales complicaciones que ustedes han encontrado? Bueno, miren, las complicaciones descritas a nivel internacional y de México nos hablan de que en el periodo que va desde un día hasta 3 meses después de haber sido dado de alta de un COVID grave, puede haber rehospitalización hasta en un 15% de los pacientes, puede haber muerte en un 7% de los pacientes, y bueno, hay desde luego mal funcionamiento de diversos órganos en función de las patologías concomitantes. Por ejemplo, puede funcionar mal el corazón, pueden funcionar desde luego mal los pulmones, el cerebro y el sistema digestivo en general, incluyendo el hígado, pues dependiendo de la patología previa que tenga este paciente, ¿no? Y algo muy importante, como bien escuché también que coincido con mi colega, es la incapacidad para reintegrarse al trabajo, porque hay dificultad para concentrarse, para elaborar o para dormir bien, ¿no? Claro. Doctor, justo nos acompaña el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿alguna pregunta? Doctor Luis Po, qué gusto saludarle, buen día. Tuvimos oportunidad de coincidir hace varios años en algunos ensayos clínicos
en la búsqueda de tratamiento para pacientes con hepatitis C utilizando interferones pegilados. Qué gusto volver a tener este contacto. De antemano, un abrazo con mucho afecto. Igualmente, qué gusto. Doctor Po, el paciente con COVID-19 en la fase aguda tiene frecuentemente una forma de hepatitis que en algunos casos se han reportado hepatitis graves, incluso en la modalidad de fulminantes. ¿Qué tan frecuente ha sido esto en México en virtud del alto porcentaje de mexicanos que tienen hígado graso, esteatohepatitis previa a un episodio de COVID? ¿Está estudiado? ¿Lo tenemos estudiado para México, por ejemplo? Bueno, está estudiado a nivel internacional. Tristemente las publicaciones de México han sido más bien escasas y más bien ahí queda la parte anecdótica comentada entre colegas, digamos, hepatólogos. Miren, una peculiaridad del hígado, a diferencia del tracto digestivo, es que los receptores de esta enzima convertidora de angiotensina, que es un receptor de las células, de nuestras células, que le permite al virus anclarse, fijarse y entrar y penetrar a la célula, estos receptores que están muy presentes en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, en el hígado prácticamente no hay. De manera que la posibilidad de un daño citolítico directo del virus al hígado es prácticamente inexistente. El daño al hígado ocurre como consecuencia de tres factores más. Uno es la hipoxia, que genera el COVID grave, que puede repercutir en una mala perfusión hacia este órgano, de manera que sí llega sangre, pero llega una sangre poco oxigenada, y esto puede dañar a las células del hígado. El otro daño interesante es el daño relacionado con la polifarmacia. Como ustedes saben, diversos comunicadores de esta pandemia y diversos colegas han recomendado protocolos de tratamiento con polifarmacia que no han sido realmente muy bien recibidos para el hígado, y algunos de nuestros pacientes lo que tienen es daño medicamentoso por polifarmacia. Y tercero, el tercer mecanismo de daño al hígado es que como consecuencia de un desequilibrio al pulmón, en este caso una neumonía grave, que a veces tiene comorbilidades, o sea, tienen COVID grave por virus, pero además tienen una neumonía bacteriana asociada o tienen insuficiencia renal asociada. Bueno, pues como consecuencia de esta distorsión del hígado, si el paciente tiene además hepatitis crónica, viral, autoinmune o una hepatitis por alcohol, entonces puede haber una mayor inflamación en ese hígado, ¿no? De manera que serían 3 o 4 formas de dañarse al hígado. Pero yo insistiría como las buenas noticias. Miren, el 82-85% de los pacientes les da el COVID simple. O sea, presentan una enfermedad leve. No requieren ningún tratamiento adicional. O sea, claro. Y ese otro 17 a 20%, pues algunos sí requieren oxígeno, pero se pueden atender en casa, como ustedes saben. Claro. Y entonces hay un grupo pequeño, que es 1/3 de los pacientes, que son los que se van a la terapia intensiva. Y esos que tienen un COVID grave son los que debemos de vigilar en lo que llamamos el síndrome post-COVID. Claro. Doctor Jorge Luis Po, ¿nos permite hacer una muy breve pausa? Regresamos con usted para cerrar esta charla. Claro que sí, Belén. Gracias, la pausa, volvemos.
Estamos de regreso en esta charla con el doctor Jorge Luis Po Ramírez, internista hepatólogo. Doctor, lo escuchábamos con mucho interés hablar sobre esta descripción de lo que sucede en el hígado con estos receptores, digamos, en menor presencia que en otros órganos, pero también como claramente nos explicaba que se pueden generar complicaciones derivadas precisamente de fallas en otros órganos que luego repercutirían en el hígado. Me llamaba mucho la atención esto que hablaba sobre la polifarmacia, doctor. ¿Hay alguna manera de evitar que esto suceda, que la polifarmacia afecte posteriormente al hígado? Digo, estamos hablando de COVID, pero sabemos que también puede ocurrir con otros padecimientos. Sí, en efecto, ha sido una preocupación la polifarmacia, pero recordemos un tema interesante, que las mejores prácticas preventivas, que casi todas han sido pensadas como de sana distancia o uso de cubrebocas, van mucho más allá, mucho más allá. Creo que para evitar la polifarmacia, el mensaje para nuestros amigos de la audiencia, para nuestra familia, para todos nuestros amigos del trabajo, es que tratemos precisamente de hacer otras actividades preventivas muy notables. Si yo soy paciente con enfermedad crónica del hígado, por ejemplo, hepatitis por alcohol, viral, autoinmune, o tengo una enfermedad crónica metabólica que se llama hígado graso, entonces yo como paciente debo acudir a mis consultas periódicas. Si el sistema de salud cierra las consultas, entonces o bien me quejo o bien busco una opción en el sector privado, pero no debo de dejar de acudir a mis consultas. Segundo, para muchos pacientes que andan con anemia, que andan muy inflamados de su hígado, pues lo que se requiere es valorar cómo sigue esa anemia o cómo sigue esa inflamación. Entonces, no dejen de hacerse sus estudios de laboratorio y una vez que los tengan, comenten con su médico. Tercero, traten de comer bien. Recuerden que hay un profesional de la salud fundamental, que es el nutriólogo. O sea, necesitan comer sano, porque obviamente las complicaciones del COVID y del post-COVID ocurren más en las personas que no se alimentan bien. Y cuarto, aunque no es lo último, probablemente hay un quinto importante. Cuarto es, no dejen de hacer ejercicio. O sea, contrario al discurso oficial de que ahí se cierran espacios para hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Los que estén más aterrados, hagan ejercicio en su casa. Pero hay que seguir haciendo ejercicio, porque el ejercicio nos oxigena los tejidos, ¿no? Y bueno, el quinto tema, que no voy a ahondar en ello, es nuestra salud mental, ¿no? Tenemos que ser positivos, optimistas, Belén. Claro. Doctor, pues nos quedamos con este mensaje que usted ha querido transmitirnos. En primer término, que la mayoría de los pacientes, decía usted más del 80%, pasarán por un COVID de leve a moderado, quizá muy pocos de ellos con secuelas, que hay que centrarnos y, por supuesto, atender a los pacientes que transitarán o transitan por la enfermedad de manera grave, y sobre ellos un porcentaje que requerirá de un seguimiento muy preciso, muy específico. Y lo más importante que hoy usted nos recuerda, mantenernos sanos, evitar contagiarnos, y esto lo conseguiremos pues siguiendo las recomendaciones que ya conocemos de sobra: el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel alcoholado, mantener las manos limpias. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted. Belén, una cosa importante. Dígame, por favor. En el post-COVID que mencionó mi colega infectólogo, en el post-COVID grave, la tragedia sería que tengan fibrosis pulmonar y que no se den cuenta, que estén con falta de aire, que no se den cuenta. Entonces, sí tienen que estar en manos de colegas de clínicas nuevas post-COVID, para que el neumólogo o el médico internista les haga una prueba como Dios manda para saber si están teniendo una neumopatía restrictiva, porque sí, pueden tener fibrosis pulmonar. Y afortunadamente también la buena noticia es que hay tratamiento para esa fibrosis pulmonar. Y con eso termino, Belén. El uso del oxímetro vendría a auxiliar, doctor, quizá en a estar pendientes, estar alertas. Genial, el oxímetro, que se ha convertido en un instrumento de casa, ¿verdad? Tan sencillo, cuando está en valores de por debajo de 92, nos alerta a que nuestra oxigenación no es la óptima,
y es particularmente importante en los que les dio COVID grave, ¿no? Estarlos vigilando e ir a cuidados de una clínica post-COVID, sin duda, porque esto puede reducir pues las probabilidades de complicaciones o de muerte que estamos viendo en algunos pacientes en el post-COVID grave. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día. Es el doctor Jorge Luis Porras Ramírez, internista hepatólogo. Interesante, doctor. Sí, cómo no. Excelentes recomendaciones y además reflexiones muy interesantes respecto de la presentación clínica del COVID en pacientes con hepatopatías preexistentes, pero además manifestaciones gastrointestinales que también puede tener el COVID. Lo hemos comentado en diversos momentos. Y estas últimas recomendaciones, qué importantes son, porque recordemos que México tiene un porcentaje muy alto de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y el cuidar estas enfermedades crónicas celosamente, no solo por motivo de estar viviendo la pandemia de COVID, sino siempre mantenerlas bajo buen control es fundamental. Ahora, si ya sabemos que estas comorbilidades contribuyen a la gravedad del COVID, pues tenerlas bajo muy buen control para evitar este tipo de complicaciones. Doctor, y muy brevemente, porque nos quedan apenas un par de minutos, pero esto que usted menciona es muy importante, sobre todo para vigilar a aquellos pacientes que tienen ya alguna enfermedad asociada. Quisiera hoy referirme en particular al tema de los diabéticos, porque acaba de salir una publicación de una preocupación que existe en India, porque varios pacientes que padecieron COVID-19 están registrando una suerte de mucormicosis que se ha detectado ya en varios pacientes y ha sido necesario extirpar ojos, doctor. Sí, Belén, la mucormicosis es una enfermedad muy compleja causada por un hongo. Bueno, es un grupo de hongos que pertenecen a una familia llamada Rhizopus, y la mucormicosis puede afectar particularmente a los ojos, a los senos paranasales, al cerebro, a la nariz y a la cavidad oral. La mucormicosis puede evolucionar muy rápidamente y generar necrosis de los tejidos y requerir, además de un medicamento conocido como anfotericina B, también múltiples procedimientos quirúrgicos para debridar el tejido necrosado. Entonces, en los pacientes con diabetes, sobre todo tipo 1, que además desarrollan algo llamado acidosis metabólica por diabetes o cetoacidosis, se puede presentar esta complicación. Esta publicación de la que hablas, precisamente en el contexto de lo que está viviendo la India, en donde existe una prevalencia muy alta de diabetes, como en el caso de México, era esperado que ocurrieran este tipo de complicaciones, sobre todo porque en muchos de estos pacientes se utilizan corticosteroides que pueden elevar más los niveles de glucosa y que pueden generar condiciones propicias para el desarrollo de este hongo. Es algo en lo que debemos estar siempre muy alertas los médicos tratantes de pacientes con COVID. Y que esto, doctor, es un claro ejemplo de que no todos son secuelas en el caso de COVID, que hay que vigilar además las complicaciones que pueden surgir como consecuencia de esta enfermedad. Sí, y este es un ejemplo de una de esas complicaciones que son las infecciones secundarias. También hemos hablado de otro hongo que se llama Aspergillus, hemos hablado de infecciones bacterianas que se pueden presentar en el pulmón de pacientes que están intubados y recibiendo ventilación mecánica, por ejemplo, y esas son complicaciones más que secuelas, se presentan en la fase aguda. Así es, doctor. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Con como mucho siempre. gusto, Belén. Que tenga muy buen día, doctor. Muchas gracias. Nos vamos, lo esperamos en la siguiente edición de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.